Grabar. Buenas noches. Este es el acto de clausura del curso sobre ideas políticas. En la reunión del pasado viernes hicimos un balance de las primeras 6 lecciones que no vamos a repetir. En esta semana enviamos 4 lecciones. Normalmente el curso iba a ser de 9 lecciones, pero salió de 10. Quiere decir que agregamos una lección más. En la lección número 7 que enviamos el pasado lunes, hablamos sobre la doctrina social cristiana. Una serie de teóricos y una serie de prácticos que han ejercido la doctrina social cristiana. Para que ustedes tengan una idea, en Europa, que digamos es de los continentes más organizados, la mayor fuerza política actual es la doctrina social cristiana, pero ahora no tiene el nombre de doctrina social cristiana, sino se llama un movimiento mundial popular. En él están la mayoría de los gobiernos europeos. El Consejo General que hay está controlado mayormente por este grupo. No son social cristianos como eran hace 20 años, personas ideológicas, sino hay otros grupos que se llaman populares que están dentro de ese movimiento. Y le voy a explicar lo que pasó. Cuando cayó el comunismo, en Europa, estoy hablando de Europa especialmente, en Europa había muy pocos partidos comunistas fuertes. Había un partido comunista muy fuerte en Italia y había un partido comunista muy fuerte en Francia. Y en España también llegó a haber un partido comunista fuerte. Todos esos partidos comunistas fueron desapareciendo y se fueron incluyendo en la socialdemocracia, porque la socialdemocracia y los comunistas tienen un común origen en el marxismo. Entonces, hubo una época hace 20 o 25 años que todos los gobiernos en Europa eran socialistas. Lo había Mitterrand en Francia, lo había Felipe González en España, lo había en Italia, lo había en todas esas partes. Entonces, los socialcristianos que se quedaron en minoría acordaron fusionarse con los populares. Entonces ellos constituyen la mayoría. Ustedes ven ahora lo que están discutiendo. Macron de Francia es de ese grupo popular, el Partido Popular Español, que aunque no esté en el gobierno, es el principal partido de oposición. Los partidos de muchos países de Europa están en el gobierno. Es una estrategia política. No podemos decir ahora que los social cristianos de Europa o de América Latina son los social cristianos al principio de la doctrina cristiana, de los principios y los valores. No. Es otra forma. En América Latina existe la OTCA, en la cual hay partidos importantes que están en ese grupo y que están en el poder, pero no actúan como doctrina social cristiana o como partido cristiano. Por ejemplo, en Bélgica, el Partido Social Cristiano cambió su nombre y se llama Partido Humanista. Entonces hay muchos partidos humanistas que son de la doctrina cristiana y están en eso. Entonces la lección número 7 era para explicar lo que es la doctrina social cristiana, cuáles han sido sus teóricos, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Giorgio Lapira,
y otros más, y gente que ha estado en el poder, como Konrad Adenauer, y otros más que han estado no solamente en la idea, en la teoría, sino en la práctica. La lección número 8 trajo varios ingredientes. Primero ahí hablamos sobre qué es la Internacional Socialista, lo que es la socialdemocracia, como se llama en muchos países. Pero también tratamos sobre el peronismo de Domingo Perón. Yo quiero que ustedes sepan que Domingo Perón gobernó en Argentina en la primera época de 1946 a 1951. Le repito, 1946. Y entre 1946 y 51, Domingo Perón hizo para los trabajadores lo que todavía aquí en la República Dominicana no hemos llegado en el 2022. Estoy hablando de 1946. Y hoy día casi todos los partidos políticos, todos los dirigentes sindicales son peronistas, porque Perón hizo una política, digamos, que llamaron dictadura y fue en parte una dictadura, la única dictadura basada en darle beneficio a los trabajadores. Entonces, en la lección número 8 hay un capítulo sobre Perón, había un capítulo sobre la globalización. Ustedes saben que lo que maneja ahora el mundo es la globalización. Es el sistema del capitalismo. Después que cayó la Unión Soviética, durante muchos tiempos, los Estados Unidos gobernaron el mundo ellos solos. China estaba dormido. China no participó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, y China estaba encerrado por allá. Nadie sabía lo que pasaba en China. Y después el comunismo cayó. Entonces los Estados Unidos hicieron la globalización. Quiere decir, el pensamiento único es la globalización y la privatización, privatizar todas las cosas del Estado y otras cosas más. Después también en esa octava lección hablamos sobre el socialismo del siglo XXI. Eso fue algo que trajo Chávez de Venezuela, de cómo hacer un socialismo para el siglo XXI. Eso comenzó bien, pero terminó muy mal, y eso no se ha dado en ninguna parte, y los principios que se habían expuesto no funcionaron. Y también hay una parte, porque hablamos de ideas políticas. ¿Cuál es la idea política del siglo XXI? El terrorismo. No es ninguna idea que hay. Por ejemplo, lo que se está discutiendo, la invasión de Rusia a Ucrania, ahí no hay ideas políticas, ahí hay nacionalismo. Quiere decir, Rusia quiere ser una potencia como fue anteriormente, Ucrania quiere ser un país libre y democrático. Pero ahí no quiere decir que Zelensky tiene una idea. Putin y los rusos acusaron al principio de que eran nazis, los de Ucrania. Pero en la práctica se ha visto que los rusos son más nazis que los de Ucrania. Entonces, el terrorismo es actualmente la idea política que nadie entendemos, porque no es de guerra, no es de armas, no es de bomba, no es de misiles. Son gente que usted ve, un infeliz aparentemente puede meterle una bomba y puede matar 30, 40 y 50 personas. ¿Quiénes son los que hacen el terrorismo? Son los hijos y los nietos de todos aquellos árabes que los norteamericanos, los ingleses, los alemanes invadieron en sus países. Y esa gente, ustedes recuerdan, cuando había la invasión a los países árabes, que bueno, salía un capitán americano y decía, maté 15,000 árabes, metí tantas bombas, matamos tanto. Toda esa gente tiene hijos, tiene descendientes, tiene familia, y ustedes ven
¿quiénes hacen el terrorismo? Son muchachos de 15 y 20 años, no son personas mayores, no son viejos, no son la estrategia de los militares que tienen armas, no, son muchachos, hijos de los que fueron asesinados, de los que fueron bombardeados. Entonces, esto es importante nosotros saber, porque en el siglo XXI, la idea nueva, porque nosotros aquí en República Dominicana no entendemos el terrorismo, porque nunca ha habido ningún acto terrorista. Aquí no hay árabes, y los árabes que viven aquí están más nacionalizados, son más aplatanados que los mismos dominicanos. Nadie defiende ideas árabes ni de judíos. Entonces, pero en el mundo, lo que está en la actualidad, en todas partes del mundo, porque nosotros oímos ahora la invasión de Rusia a Ucrania, y eso es lo que vemos, oímos y contemplamos todos los días. Pero hay 10 guerras ahora, esa no es la única guerra, esa es la más grande porque es una invasión de un país poderoso y donde han intervenido la Unión Europea, la OTAN, las Naciones Unidas y otros organismos. Pero hay guerra en los países árabes, en el Medio Oriente, en África, en otros países también hay guerras. La lección número 9 que enviamos ayer trata sobre Angela Merkel. Es posible que muchos no hayan oído mencionar mucho a Angela Merkel. Angela Merkel ahora mismo no se oye mencionar porque ella terminó su mandato a fines del año pasado. Y en Alemania o en esos países, después que usted terminó su mandato, ya no es como aquí, que se meten en política y comienzan a opinar. O sea, el que terminó su mandato y punto. Pero Angela Merkel, que nació en el 54, es una persona todavía de 67 años, quiere decir, políticamente una persona todavía joven, fue la canciller de Alemania durante 16 años, desde el 2005 hasta el año pasado. Y ser canciller en Alemania significa ser presidente o primer ministro, quiere decir la principal figura. Y ninguna mujer ha tenido y ha gobernado tantos años como Angela Merkel en Alemania. Entonces, una persona, fue una discípulo de Helmut Kohl, que Kohl era un canciller también alemán, digamos, el tutor de ella, de la democracia cristiana alemana. Y yo puse ese tema porque es una persona que salió con el 80% de apoyo. No es que fue una elección y la tumbaron, sino ella no se presentó a un mandato más, gobernó durante 16 años, desde el 2005 hasta el 2021, y es una figura en las ideas políticas muy importante para nosotros estudiar. Y la lección número 10 que enviamos hoy son videos de autores dominicanos sobre ideas de políticos dominicanos. Entonces, ahí hay exposiciones, porque son todo en video, no hay nada escrito, manual, sino todo en video. Hay 3 videos de Tom Lluveres. Tom Lluveres murió el año pasado de COVID, era un sacerdote jesuita, pero antes él había conmigo grabado sobre este tema de las ideas políticas y yo consideré que es importante porque la vigencia de lo que él trata están, o sea, son políticos dominicanos y él trata sobre varios políticos dominicanos muy importantes. Después hay una exposición de Diomedes Núñez Polanco. Diomedes Núñez Polanco fue director de la Biblioteca Nacional durante muchos años, pero además fue el secretario privado del profesor Juan Bosch. Entonces, digamos, una persona cerca que conocía muchas intimidades de Juan Bosch, y entonces él habla precisamente sobre las ideas políticas de Juan Bosch.
Después hay una exposición de Rafael Toribio. Rafael Toribio es el director del Comité Económico y Social que hay actualmente. Él es el presidente, es donde se discuten todas las políticas. Y Rafael Toribio habla sobre las ideas políticas de Juan Bosch, de Peña Gómez y de Joaquín Balaguer. Son tres políticos dominicanos que han aportado mucho o aportaron mucho con sus ideas. Y después hay otro video de Rafael Chalhut Mejía. Rafael Chalhut Mejía fue un guerrillero, es un hombre de izquierda, y él habla sobre los políticos de izquierda. Quiere decir que esas son las 4 lecciones que hemos enviado esta semana. Entonces nosotros hemos cumplido hasta ahora todas las lecciones que prometimos, y en este curso nunca hemos enviado 10 lecciones en un curso, excepto el curso que hicimos sobre la invasión de Rusia a Ucrania, pero son temas que yo considero que son muy importantes. Entonces yo les voy a dar la palabra a ustedes. Yo quisiera que se refirieran fundamentalmente a estas 4 últimas lecciones de esta semana, porque la semana pasada ya discutimos las lecciones anteriores, y para no repetir lo mismo, entonces nos vamos a hablar de la doctrina social cristiana, de la internacional socialista y los temas que yo le he tratado a ustedes. Entonces les doy la palabra a los que quieran hablar sobre estos temas. Recuerdo que hoy es la clausura, ya terminamos, ya nosotros cumplimos nuestra tarea de enviar las lecciones, y ahora tiene la palabra. ¿Quién quiere hablar? Quien quiera hablar, abre su micrófono y se presenta para que sepan quién está hablando. ¿Quién quiere hablar? Vamos, que vinimos a eso, a hablar. Jorge Luis. Sí, buenas noches para todos. Buenas noches, profesor. La verdad que este tema de las ideas políticas es bastante extenso y hay que investigar mucho y leer mucho material. Muy interesante este tema y seguiremos indagando. Quiero que me diga, profesor, de aquí en adelante, después de todo ese material, ¿cuál sería el siguiente paso para uno seguir escudriñando, empapándose en las ideas políticas? Muy bien. Cuando ustedes terminen, yo les voy a dar lo que vamos a hacer ahora en el mes de julio. Muy bien, muy bien. Gracias, Jorge Luis. Apolinar. Apolinar, ¿dónde está? Cristian Gómez. Cristian. Cristian, explique lo que pasó el viernes pasado. No se oye, Cristian. No se oye, Cristian. No se oye. No se oye, Cristian. Ok, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. ¿Se oye? Sí. Muy Dígame. Quiero darle la excusa formal porque yo como médico somos como los bomberos que actuamos 24/7 y no importa en el sitio donde uno esté, como dicen, ubicado, cumpliendo una misión, sino que si se presenta la emergencia hay que hacerla. Entonces, yo exactamente en mi casa, la nuera mía llegó del trabajo vomitando, con mareo, mareada, y yo acababa de conectarme, inclusive, ya como estaba terminando el curso,
estaba terminando la exposición, yo había el micrófono para intervenir, porque ya usted estaba pidiendo la intervención. Entonces, en ese, como dicen, momento tan difícil, donde yo tenía que actuar como médico y olvidarme de todo, se me olvidó dejar el micrófono abierto. Entonces, me di cuenta cuando el profesor al otro día me dice, Cristian, me boicoteaste parte de la exposición. Entonces, yo le pido formalmente excusa. No fue mi intención. El profesor sabe que yo soy, como dicen, aliado número 1 y respetuoso de todo, como dicen, de toda responsabilidad y de toda imagen que se pueda distorsionar. Y nada, eso fue como lo que pasó, que yo lo lamenté. Después vi el video, la exposición, y por suerte ya fue al final, aunque el profesor me hacía señalamiento de que Cristian apague el micrófono, pero imagínense usted, yo estaba involucrado resolviendo esa emergencia que se presenta. Eso es. Profesor, entonces vamos a caer en lo de nosotros, en el social, en la internacional socialista, que en realidad la internacional socialista, yo no sé si estoy equivocado, pero se depende en realidad de lo que fue el capitalismo. Del capitalismo surgió el socialismo, y entonces eso tiene que ver en realidad con una variación del capitalismo, pero tomando en cuenta de que en realidad es una nueva innovación hacia, como dicen, la industrialización y el capital. O sea que desde ese punto de vista yo veo que una nueva innovación, inclusive surge también lo que se llama el neoliberalismo, y eso es muy importante porque eso innova lo que son los dos sistemas, tanto el comunismo que desapareció, pero entonces innova el capitalismo que se renueva de nuevo. Entonces, hasta ahí, porque yo iba a plantearle las primeras 2 lecciones, pero como usted me dice, dijo que ya a partir de las 4 últimas lecciones, bueno, pues hasta ahí yo pude enfocar. Ahora me interesa mucho porque este curso que se hizo hoy es un curso que confirma lo que es la formación y lo que es la intelectualidad, y no solamente sirve para, como dicen, afianzar lo que es la idea política que surge inclusive con Sócrates, Platón y Aristóteles, sino que hoy en día este país, por ejemplo, está muy politizado, pero de política no sabe nada. Entonces, es una oportunidad que el profesor nos da, la Escuela de Humanistas nos da a nosotros, para expandir nuestro conocimiento y afianzarlo. O sea que yo lo felicito, profesor. Usted sabe que yo soy su aliado número 1. Soy, como dicen, como yo digo siempre, de la finca. Yo soy de la finca de la Escuela Humanista. Porque ahora mismo, aunque estoy estudiando periodismo ya a nivel, como dicen, en la Escuela Nacional de Periodismo, pero esto me ha servido demasiado. Inclusive, ya uno se da cuenta de que uno no se hace víctima de los mismos políticos, que los políticos, como dicen, caminan en base a la ignorancia de sus mismos adeptos. O sea que yo lo felicito, distinguido, y reitero a los compañeros y a usted la excusa que por ese percance que se me presentó. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Quién más quiere hablar? Luis Santana. Sí, buenas noches. Yo tengo que confesar que me he quedado en las primeras lecciones porque este mes he estado bastante ocupado, pero quería comentar como punto de partida para que usted luego pueda comentar también. Con relación a este último video, el número 10, en donde se trata la figura de Joaquín Balaguer,
Juan Bosch y Peña Gómez, que han sido prácticamente los que han marcado, como quien dice, la línea de pensamiento político en la República Dominicana en los últimos años. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de que tanto Juan Bosch, Peña Gómez, Joaquín Balaguer, con todas las dificultades que tuvo a nivel de los gobiernos, pero fueron personas que pensaron en cierto modo en el pueblo. En ningún momento había un interés en estas personas por el enriquecimiento. Y me choca el hecho de que estos líderes de los últimos años, como es el caso, por ejemplo, de Danilo, de Leonel, ha habido un afán tan grande por la parte económica, el ver el poder como y el gobierno como si fuera un botín para repartirse, y que se ha creado esa mentalidad, la política no ya como un servicio a la comunidad, al bien común, sino como un espacio para ir, subir a como de lugar, pero para el enriquecimiento. Es decir, como que se ha desnaturalizado en cierto modo la política. Y yo pienso que entonces la parte de lo que son las ideas políticas se han ido perdiendo y se ha caído en un pragmatismo que es gobernar para tener poder, para tener dinero y para tener influencia en la población. Es decir, ¿qué ha provocado como ese giro tan radical y esa, como quien dice, olvidarse de esos grandes líderes, como el caso de Juan Bosch, Peña Gómez y Joaquín Balaguer, que gobernaron en cierto modo pensando en la población, aunque tenían también su idea de presidir y estar en el gobierno, pero veía mucho más altruismo en ellos que en las generaciones más recientes. Gracias, Luis. Quiero decirte lo siguiente. Nosotros, para uno hablar de un político vivo es muy difícil, porque uno nunca sabe cómo va a terminar. Por eso no hablamos nada de políticos que estén vivos, porque a lo mejor lo que tú piensas ahora, dentro de 2 o 3 años, se viene al suelo o se sube. Ahora, nosotros tuvimos esos 3 personajes, Peña Gómez, Juan Bosch y Balaguer. Si esas 3 personas hubieran trabajado juntos, esto fuera otra sociedad. ¿Por qué? Porque como tú explicas, ninguno de ellos tenía interés en dinero. No querían, no fueron ricos, ninguno. Y tuvieron oportunidad, porque si Balaguer hubiera querido, hubiera sido multimillonario. Peña Gómez hubiera sido multimillonario y Juan Bosch hubiera sido multimillonario. Sin embargo, ellos demostraron con sus actividades que le interesaba el pueblo primero que su interés material. Lamentablemente no trabajaron juntos. Peña Gómez y Bosch trabajaron un tiempo, pero ustedes recuerdan, después fueron más enemigos que amigos. Entonces, si nosotros, esos 3, hubieran trabajado juntos, esto fuera otra sociedad, porque no hubieran dado ejemplo de lo que nosotros conocemos ahora. Entonces, eso es un tiempo que hemos perdido, porque estas 3 gentes que tuvieron interés en el pueblo por encima de sus intereses materiales. Lo que pasa es que a veces nos divide mucho, y si tú eres de Juan Bosch, entonces dice que Balaguer no servía. Si eres Juan Bosch, dice que si eres Balaguer, dice que Peña Gómez no servía, todas las cuestiones. O sea, el interés a veces partidario nos separa mucho de conocer la realidad, pero son 3 personas que demostraron, no es que escribieron, demostraron que no tenían interés materiales, que no tenían interés de vivir como millonarios o como gente de dinero, sino trabajar por el pueblo. Y ha sido una oportunidad que hemos perdido de tener 3 figuras, porque vivieron juntos, vivieron en la misma época, fueron compañeros, rivales de partido, pero bueno, no aprovechamos eso. ¿Quién? Apolinar quiere hablar. Apolinar de León.
Bueno, Apolinar parece que no está activo. Profesor, Sí, profesor, escúcheme. Yo en parte lo comparto con. Sin embargo, si me acojo a la libertad que tengo de discernir hasta cierto punto, entiendo que esa gente nunca pudieron, iban a estar juntos, porque la formación de ellos de tipo ideológico discrepaba mucho. Imagínense cuando el mismo Juan Bosch planteaba de que aquí no había un partido gobernante, sino una clase dominante. O sea que, aunque ellos estaban al servicio del capitalismo, todo, pero como dicen, tenían contradicciones no tan conciliatorias, porque usted sabe que existen dos tipos de contradicciones, la antagónica y la conciliatoria. En este caso, los mismos partidos del sistema tienen una contradicción conciliatoria y se pueden entender en el fondo. Sin embargo, esa ideología rabiosa muchas veces y radical dificultaba que ellos se juntaran, como usted dice, y echaran el país hacia adelante. Y también escuche que existe lo que se llama la contradicción, como dicen, de antagónica, o sea, en el sentido de que muchas veces, aunque estemos no de acuerdo, pero surge un equilibrio que se mantiene. O sea que ellos, yo le puedo decir que ellos aportaron mucho a la democracia, pero jamás en la vida podían, como dicen, coincidir en juntarse para gobernar juntos los tres, porque históricamente ellos en ese juego político. Sí, le digo a usted, ellos se podían alternar como se alternaron, pero yo respeto mucho su planteamiento, pero no lo comparto 100% porque la ideología de ellos y los intereses de ellos estaban muy por encima de lo que es el interés común de los tres. muy bien, gracias, doctor. Si nadie más quiere hablar, me hubiera gustado que Apolinar hablara, pero parece que no está activo. Bueno, quiero decirles lo que vamos a hacer próximamente. El lunes 4 de julio, quiere decir no este lunes, el próximo lunes 4 de julio, vamos a comenzar un curso sobre Tomás Moro, político y gobernante. Ese curso lo vamos a dirigir Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, que es presidente del grupo Tomás Moro, y yo. Va a ser igual que estos cursos, quiere decir 8 lecciones, el mismo precio, y yo quisiera que ustedes, si me pueden decir de los que están aquí presentes, que van a participar en ese curso que vamos a comenzar. Además, me gustaría, si usted de alguno tiene alguna idea, que lo pueda decir, de qué tema le gustaría que organizáramos los próximos cursos. Porque muchas veces uno tiene ideas de lo que uno sabe que puede dar, pero también los participantes tienen ideas de cosas que quieren aprender. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que considera que debe ser, como estamos todos en el grupo de la red, no tiene que ser necesariamente ahora, pero me lo puede mandar a decir la próxima semana. Yo quisiera que se tratara tal tema. Entonces, si nosotros podemos hacerlo, pues con mucho gusto lo incluimos. Si quieren inscribirse algunos, me lo pueden decir desde ahora. Vamos a abrir las inscripciones desde hoy para el curso que vamos a comenzar el 4 de julio. Quiero decirle que todavía hay algunos que no han pagado el curso y que están en la lista negra. Así es que quisiera que no estén todos en la lista negra. Y quiero decirle, además de eso, la próxima semana
Las reuniones que hacemos los miércoles no las vamos a realizar. Y quiero explicarle por qué. O sea, este curso de Tomás Moro es muy importante. Y yo, por lo menos como director, tengo que organizarlo muy bien. Entonces quisiera en la próxima semana dedicarme a preparar bien este curso sobre Tomás Moro. Yo tengo un libro sobre Tomás Moro, ustedes lo saben. Es el único libro que se ha escrito en la República Dominicana sobre Tomás Moro. Y tengo algunos materiales. Pero esto es nuevo, o sea, nuevo no es que Tomás Moro sea nuevo. Tomás Moro es de 1500. Pero que es una figura que se conoce muy poco. Primero en la iglesia, aunque sea un santo. Segundo en los abogados, aunque sea un modelo de abogado. Tercero en los políticos, aunque sea patrón de los políticos. Y después en los gobernantes, aunque sea patrón de los gobernantes. Entonces, no tenemos cultura. Por ejemplo, ahora, el pasado miércoles 23, se celebró el Día de Tomás Moro. ¿Se hizo alguna misa, algún acto especial? No, no se hizo nada. Y es un santo. Ustedes saben que cuando el día, por ejemplo, es el día de San Juan, entonces todo el mundo sabe que es el día de San Juan y se hacen muchas notas, se hacen muchas publicaciones y San Juan Bautista y San Juan. Entonces, Tomás Moro es un personaje que nosotros debiéramos conocer, estudiarlo, porque fue un personaje para la eternidad y nosotros aquí en la República Dominicana, entonces debiéramos conocerlo mejor. Entonces, reitero, la próxima semana no vamos a tener la reunión de los miércoles y le estoy explicando por qué, porque quiero dedicarme la semana para preparar bien ese curso. Están todos invitados para el curso de Tomás Moro. Si conocen alguna persona que se pueda interesar, sea porque sea político, sea gobernante, porque gobernante no es solamente el presidente de la República, todo el que gobierna algo. Yo soy gobernante de los escritores y periodistas, porque yo soy el presidente. Quiere decir, yo gobierno en eso, ese es mi gobierno. Y soy de los adultos mayores también. Entonces no hay que ser presidente de la República para ser gobernante. Mucha gente gobernamos un grupo, una asociación, una ONG, un sindicato, una cooperativa. Entonces ahí nos dan ilustraciones de lo que es gobernar. Y la política es el patrón de los políticos. ¿Ustedes han oído alguna vez un político hablar de Tomás Moro en la República Dominicana? Y el patrón de los políticos. Nunca, ni del gobierno ni de la oposición. Entonces nosotros debemos hacer un esfuerzo de conocer este personaje para que sea conocido en los políticos, en los gobernantes, en los abogados, en los profesionales, porque es un modelo de personaje. Entonces, con esto yo termino. Agradezco especialmente. Profesor, déjeme para terminar, aprovechar y sugerirle a usted dos cosas. ¿Por qué en el futuro no se hace un curso de lo que es el periodismo digital y el periodismo de las redes sociales conjuntamente, inclusive un miércoles de esto, que usted por lo menos nos habla a nosotros de la nueva ley que está en el Congreso ahora, que como dicen, amenazando lo que es la libertad, como dicen, de expresión y difusión del pensamiento, la 6132, y que usted, o sea, la sociedad de escritores y periodistas, en un comunicado, como dicen, condenó ese intento. O sea, no sé si usted está de acuerdo pero las redes sociales y periodismo de marca, yo sé que muchos de los que participaron anteriormente y muchos de lo que inclusive estamos en la palestra, puede ese curso hacer impacto, porque es un curso de actualización y tiene dos vertientes. No sé qué usted me dice de eso. Pero acabamos de hacer un curso de periodismo y lo de marca y lo periodismo digital y todo eso lo tratamos en el curso. O sea, lo podremos hacerlo más adelante, pero ahora mismo acabamos de hacer un curso el mes pasado.
Está bien. Señores, muchísimas gracias. Hemos clausurado. Los que no han pagado deben pagar su cuota y nos veremos. Gracias por su participación. Muy bien.